Bueno, vamos a este momento que les decía, que es más desde la experiencia personal, lo subjetivo, es una experiencia que uno puede vivir frente a una obra de arte, en este caso El hijo pródigo de Rembrandt, pero es compartir con ustedes, insisto, una experiencia, es distinto al anterior, ¿no? En el cual uno puede ser objetivamente, este, intentar ser claro a la hora del análisis de una composición. Ahora vamos a otra cosa, que puede llegar a ser una obra de arte, ¿no? En este caso una pintura. Quienes tratamos de entender, humildemente tratamos de entender, no quiero acá, por favor, estoy lejísimo de querer considerarme el que sabe definir el arte sacro, para nada, para nada. Sí reconozco haber tenido grandes maestros que uno percibía que esa experiencia la tenían, ¿no? Porque en definitiva es una experiencia, no tanto un conocimiento a adquirir, a acumular, no va por ahí, ¿no? Es una experiencia. Yo creo que tal vez pude olfatear un poquito lo que ellos sí han sabido vivir al relacionarse con una verdadera obra de arte que les llevó a entender, ¿no? su relación con lo trascendente, ¿no? Lo que está más allá. Y va por ahí lo del arte sacro en una obra de arte. Entonces eso simplemente es compartir una experiencia, no dar clase de nada, ¿sabes? En esta obra en particular, sin duda que hay que tener un poco en cuenta la historia en esta, ¿no? En esta obra en particular, porque puede haber obras anónimas, pero en esta obra en particular creo que la experiencia de su autor, ¿no? Rembrandt, es importante, ¿no? Datos, siglo XVII, holandés, y una historia particular, ¿no? De arrancar una vida relativamente ordenada y en cuanto a su trabajo, su tarea, su oficio en la pintura, bastante bien, y después su vida tiene sus vueltas, como tantas veces nos pasa, y bueno, su situación de vida pasa a ser otra, bastante complicada. Lo interesante, y capaz que ahí va la relación ya con el arte sacro, es que no tiene que ver el nivel de sus obras de arte con su situación de vida. Es más, creo que si alguno se toma el tiempo y hace un paralelismo entre sus periodos de vida un poco más cómodos, digamos, y sus periodos de vida más desgarradores, capaz que las obras más profundas coincidan con esos momentos difíciles. No sé, casualidad, coincidencia, pero tal vez una de las cosas que nos puede llevar a querer llegar al límite ese tan amado por muchos, que es ese límite de estar ahí cerca, muy cerca de lo que está más allá, que es lo trascendente, que es Dios. A veces nos toque justamente en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay algo interesante a tener en cuenta. Por eso quería un poco esta anécdota del autor, no por su biografía, insisto, que no es lo más importante a veces, sino por esa interesante coincidencia. Lo otro importante, eh, tampoco es una condición que sí o sí tenga que estar, pero cuando Rembrandt se ponía a representar un pasaje bíblico, tenía algo muy, muy, muy básico para muchos, que es conocer la Sagrada Escritura, conocer la palabra, ¿no? Si uno no vive la palabra, es difícil representar realmente lo que la palabra nos quiere decir, ¿no? Sí, claro, si uno lo lee, el texto bíblico, puede imaginarse rápidamente cómo representar a los personajes en esa situación y punto, lo hacerlo. Ahora, transmitir lo que realmente ahí se está viviendo como experiencia de fe, y no alcanza con una simple lectura, no alcanza. Eh, lo que hace falta es vivir la palabra, ¿no? Lo que hace falta es que cuando yo leo ese pasaje bíblico, estoy dejando que ese pasaje bíblico entre en mí. Entonces esa experiencia que aparecen en esos, entre comillas, personajes, tal vez uno empiece como que a apropiarse. Y esa experiencia empieza a pasar por uno. Entonces después cuando uno tiene que contarle a alguien sobre ese pasaje bíblico, uno lo hace de una manera especial, porque uno lo vive y no solo repite lo que leyó.
por ahí quiero ayudarlos a entender cómo lo vivo, cómo lo entiendo yo, que, que debe darse esa relación entre conocer la Sagrada Escritura antes de pintar, ¿no? Entonces yo creo que en este cuadro en particular lo que se da, que por ejemplo, y ahí voy a lo concreto, cuando yo veo ese abrazo entre ese padre y ese hijo, yo creo que hay un Rembrandt ahí que vive lo que ellos están viviendo o sintiendo, ¿no? Dejó pasar por dentro de él esa experiencia de fe. Sin duda que si uno quiere tratar de entender a qué se refiere con esos personajes, ¿no? La parábola del hijo pródigo y el cuadro de Rembrandt, tenemos que entender que ese padre es Dios y que ese hijo de alguna manera somos nosotros, que muchas veces cometemos nuestros errores, nos alejamos de Dios y recorremos caminos alternativos que son muy seductores, como le pasa a ese hijo, que son los caminos de este mundo, muchas veces, un mundo que seduce con muchas cosas, y eso hace que nos nublemos un poquito en nuestra vista y nos alejemos de nuestro Padre Dios, ¿no? Creo que Rembrandt entendió muy bien ese regreso, porque si ustedes prestan atención en la obra, ah, está ese hijo arrodillado a los pies de su padre, está ese hijo con un pie descalzo y el otro con una sandalia. Tenemos que entender que en tiempos de Cristo eso significaba el ser libre o ser esclavo. Libre era el que podía calzarse y esclavo el que estaba descalzo, como ahí lo muestra, ¿no? Y el gesto de ese padre es un gesto no de un padre que reprocha al hijo que se fue, al hijo que gastó toda su fortuna, que tiró todo, sino ese padre lo que vive es haber recuperado a su hijo. Y por ahí va lo que nosotros entendemos de Dios, ¿no? Dios no es para nosotros aquel que viene a zamarrearnos por nuestros pecados, sino es el que se alegra cuando nosotros los reconocemos. Se alegra hasta las lágrimas. Y es interesantísimo, no digo no sé si decirlo lo arriesgado, pero pongámonos un poco en la época, cómo Rembrandt se anima en esas manos del padre a poner dos manos realmente distintas, ¿no? Una mano de madre y una mano de padre. Presten atención, ¿no? Esa mano más delicada de la madre, esa mano un poquito más fuerte del Padre Dios, ¿no? Ese Dios que es padre y que es madre, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo Rembrandt se hace cargo de la historia. No simplemente la representa para cumplir con un encargo y bueno, leo por arriba el texto y pongo eso en un lienzo, sino que dejo pasar por mí esa experiencia, ¿no? Y vemos al otro personaje mirando de frente al cuadro sobre la derecha, erguido, rígido, con una mirada distante de su hermano y de su padre, que es justamente, ¿no? El hijo que había sido fiel a su padre. ¿Dónde está esa fidelidad en haberse quedado con su padre, cargándose de los quehaceres y trabajando? Sí, sí, sin duda que sí. Pero capaz que la parte que le faltó y que a su padre no le faltó fue, en vez de quedarse con rencor o con distancia al hermano que se equivocó, se dejó ganar por eso y no por haber recuperado a alguien, ¿no? Y de alguna manera, cómo nosotros podemos con esta pintura hacer lo mismo que Rembrandt, ¿no? Dejar que ella pase por nuestra vida, ¿no? Y de alguna manera reconocer que muchas veces somos como ese hijo que se equivoca y se aleja de la verdad, y después ojalá tengamos la grandeza de reconocerlo y volver, porque Él siempre que volvemos nos quiere recibir, ¿no? A veces reconocer que nos creemos los perfectos, como ese hermano rencoroso, y, y en vez de aceptar al que viene con sus penas, simplemente estamos para reclamarle sus errores, ¿no? Nada, son ejemplos, hay mil cosas para experimentar con esta pintura, pero como les decía al principio, me interesaba detenernos en por qué una obra de arte como esta
además de ser bella por su composición, como conversamos al principio, además puede acercarnos a experiencias reales de nuestra vida y acercarnos a entender lo superior que es Dios, ¿no? Nada, quería compartirlo con ustedes para aquellos que querían seguir un poquito este encuentro y no quedarse solo en el análisis objetivo de una composición, sino ir un poco a experiencias personales, subjetivas. Así que bueno, fue un gusto compartir esta experiencia que he vivido yo al observar esta obra. Espero que ustedes también, y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Compartir, ¿no? Después cada uno ve qué sucede en el interior de cada uno, pero son experiencias fuertes, importantes, y que en este caso ponen al arte en el lugar que corresponde, ¿no? Una vez un gran amigo me decía, sí, lo mío son las letras, lo mío es la palabra escrita para estudiar, para formarme, pero me decía, reconozco que muchas veces no logro entender algo, por mucho que lea sobre ese tema, sobre ese misterio. Y como él sabía que a mí me gustaba esto hace muchos años, que a mí me gustaba mucho el arte y me dedicaba a esto, de dibujar, de pintar, me decía, pero es algo que reconozco que a veces he visto alguna pintura que se refería a esos misterios que yo trataba de entender, y esa sola imagen lograba transmitirme lo que yo no había entendido aún, ¿no? Así que creo que tal vez el lugar del arte, de la pintura concretamente, el lugar sea ese, ¿no? Representar la Sagrada Escritura en una imagen. Y de alguna manera las dos cosas se complementan, ¿sí? Yo puedo vivir la palabra al leer la Sagrada Escritura, pero cuando hablo de arte sacro es cuando yo, frente a una pintura, por ejemplo, vivo la palabra, veo el misterio, veo lo invisible, que es Dios, que se hace visible en la belleza de esa obra de arte. No belleza por seducir, colores y dibujitos que atraen, no. Esa belleza que conmueve el interior de cada uno, ¿no? Que esa es la verdadera belleza. Bueno, fue una alegría compartir este momento con ustedes, y bueno, los que quieran, como les decía hoy al principio, podemos tener un tercer encuentro. Perdón, es el mismo encuentro, pero en un tercer momento, ¿no? Hicimos el primer pasito, objetivamente analicemos la composición. Dimos otro pasito, tratemos de entender por qué a veces en una obra de arte se puede dar la belleza verdadera, que es el encuentro con lo trascendente, con lo superior, que es Dios y que llena nuestra vida. El tercer paso que vamos a dar ahora, con los que quieran, paso de vuelta a una línea, como decía hoy, es tratar de buscar belleza no en una obra de arte concreta, hecha por un artista que directamente se decidió a hacer una obra de arte, sino en escenarios de nuestra vida cotidiana que muchas veces, por no estar atentos, no logramos descubrir. ¿Por qué me interesa compartir esto con ustedes? Porque ojalá descubran que tenemos unos ojos mucho más ricos de los que nos parecen, y podemos levantarnos en nuestra casa, salir, caminar y encontrarnos con cosas absolutamente bellas, y que muchas veces no somos capaces de apreciar. Y eso es lo que quiero compartir. Seguimos adelante con los que quieran.